Hola amigos, voy a contarles un poco acerca de los vikingos. Los vikingos es una cultura que se ha puesto de moda, que está en boga, y eso ha contribuido a que se generen ciertos estereotipos que poco tienen que ver con los vikingos históricos. Primero que nada, veamos quiénes fueron los vikingos. La era vikinga se considera que empieza en el asalto al monasterio de Lindisfarne en el año 793 y finaliza con la derrota de los últimos ejércitos escandinavos en Inglaterra en el año 1066. Pero, ¿cuánto hay de preciso en estas fechas? ¿Aparecieron así de golpe los vikingos con sus míticos barcos con proa de dragón cruzando los bancos de niebla en las costas? Si nos remontamos más al pasado, numerosos registros nos hablan de asaltantes provenientes de Escandinavia. Existen ya en la época romana, detallando varios encuentros con estas tribus, incluso el ingreso de alguna de estas al territorio. ¿Qué era lo que estaba pasando? Es que el Imperio Romano sufría revueltas y crisis, y los pueblos fronterizos aprovechaban de esta situación. Muestra de esto es que las legiones instaladas en Gran Bretaña construían fuertes en la costa oriental, demostrando claramente que respondían ante una amenaza del Mar del Norte. Esto quiere decir que mucho antes del 793 ya existieron episodios que nos costaría mucho diferenciar de los que ocurrieron durante la era vikinga. Entonces, ¿qué diferenciaba, por ejemplo, las incursiones sajonas en Britania de los vikingos? A la falta de registro histórico. Aquí volvemos al asalto al monasterio de Lindisfarne. Los miembros del clero en la Edad Media eran los que sabían leer y escribir y por lo tanto eran los encargados de registrar los hechos. Y esto nos lleva a otra cosa que nombré anteriormente, el estereotipo. Lo que sucedía en estos tiempos es que el clero gozaba de inmunidad. Nadie atacaba a los monjes y los relicarios estaban guardados en lugares seguros. Y lo que ocurrió fue que los vikingos no eran cristianos, eran paganos, y vieron a los indefensos monasterios como un blanco fácil y provechoso, tanto en tesoros como en esclavos. No olvidemos que la captura y venta de esclavos era una de las principales motivaciones de aquellas largas travesías por el mar. Entonces resultó siendo que los monjes por primera vez sintieron miedo, y plasmaron ese terror en sus crónicas, que son la fuente primaria de mucho de lo que hoy se entiende por vikingo. Entonces, ¿qué era un vikingo? El término no se conoció en inglés hasta el siglo XIX. En su época se los conocía con diferentes nombres dependiendo de la región. Normandos en Francia, daneses en Inglaterra, gal en Irlanda, rus en Europa del Este, varegos por los bizantinos, ascomani en el norte de Alemania, majus por los musulmanes ibéricos, etc. Se cree que los propios escandinavos acuñaron el término vikingo a partir del sustantivo vikinger, saqueo pirata, o bien del verbo vikia, moverse con rapidez, o del sustantivo vik, bahía. Nacieron fruto de viajes comerciales a las tierras que luego serían asoladas, a las que llegaban navegando cercanos a la línea de costa. El comercio fue la chispa que impulsó su expansión, junto con la eficacia de sus barcos, que generalmente eran más grandes de lo que el imaginario moderno suele presentar, ya que estaban diseñados para llevar carga como animales de granja y esclavos. Para entender por qué estas incursiones comerciales se transformaron en oleadas de saqueos y conquistas, hay que comprender el fenómeno conocido como óptimo climático, que fue un periodo de 4 siglos en el que la temperatura promedio en el norte de Europa aumentó considerablemente. Esto trajo aparejado, por un lado, buenas cosechas y crecimiento poblacional, y por otro, inundación de tierras bajas y emigración. Escandinavia no presentaba muchas buenas tierras productivas, y como las herencias generalmente se hacían al primogénito, sumado a constantes y tradicionales conflictos entre clanes y reinos, y a una estructura ya formada de bandas guerreras lideradas por un cabecilla, que muchas veces era el dueño de los barcos, que atraían a jóvenes en búsqueda de nuevos horizontes, muchas veces considerados marginados por la propia sociedad escandinava. Muestra de eso es que algunos reyes no se hacían cargo de los actos de bandas provenientes de sus dominios. Entonces ya tenemos el siguiente panorama. Personas que en sus hogares trabajaban en la granja o en el comercio, en ciertas épocas del año se dedicaban al pillaje, lo cual tampoco era algo novedoso, ya que en Escandinavia existía este tipo de accionar entre sus conflictos internos. De todos modos, la violencia que se podía llegar a dar en estas regiones era equiparable a la que ocurría en la Europa cristiana,
con la diferencia de que en la Europa cristiana los encargados de registrar los hechos, o sea los monjes, no se sentían amenazados por estos hechos de violencia. ¿Cuál fue el área en el que hicieron sus apariciones? Pues en toda Europa, desde Islandia hasta el Mediterráneo en el sur, e incluso en lugares tan distantes como las costas del norte de Irán. Una buena parte de los registros históricos que tenemos sobre los vikingos proviene de fuentes islámicas, tanto de gentes de Bagdad como de la España musulmana. ¿Estaban aislados del resto del continente y aparecieron de repente en la escena europea? Esto no es verdad, pues aparte de los contactos comerciales, en regiones como Dinamarca llevaban siglos de confrontaciones con sus vecinos de más al sur, como por ejemplo el Imperio Carolingio. ¿Eran invencibles en batalla? Pues no. Es sabido que han sufrido vergonzosas derrotas, en los que resultaron muertos o prisioneros, pero también de grandes victorias, debido en gran parte al saber adaptarse a las condiciones particulares de cada región, sobre todo en los lugares en los que llegaron en condición de colonos. Aquí llegamos entonces a la segunda parte de nuestra historia, la colonización. Según indica la arqueología, la genealogía, la lingüística, los primeros en asentarse eran hombres, que al llegar a un lugar formaban familias con mujeres nativas. Luego empezaron a formar campamentos semipermanentes a los que llegaron familias enteras desde Escandinavia. Eso generó de que se integren al paisaje como un nuevo grupo humano, como un nuevo clan, como sucedió por ejemplo en Irlanda o en Inglaterra, donde se conformaron como un grupo aparte, pero aún así interrelacionado con los conflictos de los clanes nativos que vivían en esos lugares. Así fue que se calcula que entre los siglos 8 y 11 alrededor de 200.000 personas emigraron de Escandinavia. ¿Fueron grandes viajeros? Sí, eso es totalmente cierto. A pesar de no tener brújulas, su experiencia como marineros y la tecnología que significaban sus barcos les permitió tanto llegar a lugares tan lejanos como América del Norte, como poder remontarse por los ríos hasta tierras del interior alejadas de las costas. ¿Qué pasó entonces que la era vikinga tuvo un final? Como les mencioné al principio del video, se indica como el fin a la derrota del último ejército danés en Inglaterra en el año 1066. Sin embargo, esto se sabe, por ejemplo, de bandas que siguieron recorriendo con sus rackers las costas de Escocia e Irlanda durante las décadas siguientes. De todos modos, el inicio de la pequeña edad de hielo dificultó la continua comunicación de Escandinavia con sus colonias, quedando casi aisladas zonas como Groenlandia e Islandia. El enfriamiento del clima desaceleró la presión demográfica, sumado a que las tierras de los escandinavos se veían, de a poco, de algún modo apaciguadas por la consolidación de reinos que gobernaban territorios más extensos, como por ejemplo el conocido caso de Harald Bluetooth, que unificó a Dinamarca, logró acabar con los conflictos en sus fronteras australes y sobre todo que permitió el ingreso de evangelizadores cristianos a su región, luego convirtiéndose él mismo y haciendo así ingresar a su reino al panorama cristiano medieval europeo. La conversión al cristianismo fue un proceso paulatino y con matices varios, llegando en algunos casos a la intolerancia total, ya sea por parte de los fieles paganos o de los nuevos cristianos, hasta tiempos en los que se evidencia una convivencia entre ambos cultos. De todos modos, las creencias tradicionales tampoco obedecían a una estructura sólida, como se cree hoy en día, así que el ingreso de una nueva religión desde el sur, respaldada por muchos de los líderes locales, que no eran ciegos a la hora de comprender las ventajas tácticas en esas alianzas, fueron desplazando al paganismo. Entonces empezamos a comprender de que la era vikinga en realidad se fue diluyendo de a poco, quedando en nuestra memoria colectiva un escenario apasionante de aventuras, de exploración, que resuena aún hasta el día de hoy. Y es gracias al trabajo de expertos en diversas áreas que esta época se está clarificando de a poco para nosotros, y eso es algo que debemos rescatar y tener en cuenta a la hora de interesarnos en comprender este fascinante episodio de la historia.